Y él ha enseñado a sus discípulos, y él siempre remarcaba que ustedes también tienen que enseñar a otras personas. Por eso dice, hacer discípulos, hacer discípulos. Bien, una persona que es enseñable, ¿cómo es? Quiere aprender. Quiere aprender. Lo que sabe, está bien, lo sabe, pero él quiere aprender cada vez más. ¿Puede aprender de un niño esa persona? Por supuesto que sí. No es vanidoso y va a decir, bueno, yo tengo tantos años de creyente, tú recién estás empezando, ¿qué me vas a enseñar a mí? Eso es soberbia. Entonces tenemos que ser enseñables. El otro caso, el ejemplo de Jesús, estamos hablando de Jesucristo. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos y él agarró un lavatorio, una toalla y agua y comenzó y dijo, voy a lavar los pies de los discípulos. Todos allí estaban perplejos porque el único que podía hacer esas labores era pues el criado, el esclavo de la casa, el empleado. Y Jesús le dice, bueno, ustedes no entienden lo que voy a hacer, pero es necesario. Y Pedro dijo, Señor, yo no permitiré. El carácter de Pedro. Jamás, Señor, voy a permitir que tú me laves los pies. Y Jesús le dijo, no, tranquilo, Pedro, no te exaltes. Si no te lavares, si tú no quieres que yo te lave, no vas a entrar al reino de los cielos. Entonces Pedro dijo, oye, Señor, yo quiero entrar. Bueno, lávame no solamente mis pies, sino todo. No necesitas, porque ya están limpios. Ya están limpios. Pero necesitan lavar. ¿Qué estaba enseñando? ¿Qué quería enseñar Jesús? Aprender de mí, que soy manso y humilde. ¿Qué estaba enseñándoles? Servir a los demás. Servir a los demás. Jesucristo vino a enseñarnos a servir y no a servir. Hay una frase bien clara, bien clara. El que no sirve, no sirve. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Así de simple. Entonces nosotros hemos aprendido de Jesucristo que tenemos que servir a los demás, servir al prójimo. Tener esa capacidad, sí podemos hacerlo, pero hay mucho que trabajar en eso. Matar mi ego, mi yo, etc. Después vamos a ver. La otra cosita que aprendemos de Jesús es que Él siempre escuchaba a los necesitados. Siempre escuchaba a las personas. No los señalaba, no los juzgaba. Viene una mujer acusada de adulterio y él simplemente empezó a escribir y todos allí, tú dices, ¿qué dices tú? Hay que apedrearle, hay que matarlo. Entonces Jesús da una respuesta después de haber escrito. Todos estaban viendo qué escribían y alguien Jesús dijo, el que esté sin pecado sea el primero en lanzar la piedra. Y todos ahí leyeron lo que había escrito, se evaluaron. Y los principales acusadores estaban viendo en qué tipo de pecado. Y entre ellos se conocían. Y cuando levanta la piedra y va a querer hacer, oye, pero si tú mismo estás pecando, mira, tú mismo estás haciendo estas cosas, tú mismo estás engañando a tu esposa. Entre ellos se conocían. Y le trajeron a la mujer, y no le trajeron al hombre. Qué raro, ¿no? Porque ambos tenían que estar ahí juzgados. Pero él solamente señalaron a esta mujer es pecadora, hay que apedrearla. Y al fin cada uno de ellos se fueron, los ancianos se fueron, se quedaron los jóvenes dijeron, ¿qué hacemos aquí? Mejor también yo me voy. Y quedó sola ella con Jesús. Y le preguntan, ¿ninguno te juzgó? ¿Ninguno te juzgó? No, Señor. Entonces Jesús le dice, vete y no peques más, tus pecados han sido perdonados. Una persona, viendo que Jesús estaba en un
una fiesta, en un banquete que había invitado un fariseo. Esta mujer entra a la casa del fariseo y le busca a Jesús y empieza a llorar en los pies de Jesús y prácticamente lava sus pies con las lágrimas, los enjuaga con sus cabellos y después agarra un perfume y lo pone en los pies de Jesús. El fariseo que estaba ahí, él decía, si supiera quién es esta mujer que le agarra los pies a Jesucristo. Si él fuera realmente un profeta, sería un profeta, supiera quién es esa mujer. Mire cómo lo juzgaba, la gente juzga, la gente señala, pero Jesús está enseñando ahí. Y le llama, Simón le dice una cosa, quiero decirte, y le llama la atención así. Al final le hace una pregunta y le dice, ¿quién ama más? Esta mujer que ha tenido mucho pecado, ama más que otros que no tienen mucho pecado. Y bueno, Dios, Jesús, hizo misericordia, así es como es Jesús. Tenía compasión con los demás. Les dice a sus discípulos, bueno, denle de comer. Señor, pero son como 5,000 personas y nosotros no tenemos cómo darle de comer. Y Jesús le dijo, bueno, hágase que se pongan en grupo y se sientan. Y él comenzó a orar y gracias a Dios es un milagro, la multiplicación de los panes y los peces, y les dio de comer 5,000 personas, sin contar los hombres y los niños. Entonces, Jesús, ese sentir que hubo en Cristo Jesús, lo dice Filipenses, ese sentir, ¿qué es lo que siente? ¿Cómo saber sus sentimientos de Jesús? ¿Cómo saber el sentimiento, la manera de pensar de Jesús? Esto lo encontramos en Mateo, en Marcos, Lucas y Juan. Tenemos que leer la palabra, cómo es los autores que hablan acerca de Jesús. ¿Cómo era Jesús? ¿Quién era Jesús? ¿Cómo pensaba Jesús? Entonces, cuando usted lee los 4 evangelios, usted va a encontrar el pensamiento de Jesús. Bien, otras cosas que nos enseñó Jesús era, el que quiere ser mi discípulo, ¿qué dijo? Niégase a sí mismo, tome su cruz una vez al año, tome su cruz cada día y siga. Wow, negarse a sí mismo. Hay que aprender mucho ahí, mucho. Negarme a mí mismo, negarme a mi yo, a mi ego, matar mi carne, matar mi ego, mis deseos. Todo eso tiene que ver con negarse a sí mismo. Vamos a ir aprendiendo poco a poco de lo que estamos mencionando. Prácticamente es una pequeña introducción que estamos dando. Otras cosas que aprendemos ahí de Jesús es que él sabía respetar la opinión de los fariseos, de los saduceos, de los sacerdotes. Y uno de ellos le dijo, ¡demonio tienes! ¿Cómo le juzgaban a Jesús? ¡Demonio tienes! Le dijo. Y Jesús, bueno, supo respetar. No se exaltó porque le estaban provocando. Cuidado con ese carácter. Algunos dicen, lo provocan. No sabes con quién te has metido. Wow, ¿para qué se ha metido? Me olvido que soy cristiano ahorita y vas a saber quién soy. Uy, qué carácter es eso, ¿no? Un carácter terrible. Y dice que es cristiano. Entonces, acá nos está enseñando que Jesucristo tenía control sobre sí mismo. Control sobre sí mismo. Eso se llama fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama ese fruto? Dominio propio. Dominio propio. Entonces el Espíritu Santo tiene cualidades. Tiene carácter. El
El Espíritu Santo está lleno de 9 caracteres. Amor, gozo, paz, son las cosas que nosotros tenemos que tener. Paciencia, vaya a trabajar con la paciencia. Ser bondadoso, tener fe, ser una persona misericordiosa. Y ahí habla ahí de tener templanza, dominio propio. Entonces Jesús no se molestaba. Y él le dije, bueno, contestaba las respuestas, contestaba las preguntas que le hacían. Y tenía dominio propio. Jesús respetaba la opinión de los demás. Bueno, esa es tu manera de pensar. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? Erráis ustedes en las Escrituras, le dijo Jesús. Porque en el cielo no nadie se va a casar. Porque vinieron a preguntarle, un hombre, una mujer se casó tenía 7 maridos. Todos se murieron. Y al final, cuando estamos en el cielo, ¿cuál de ellos va a ser la esposa, la oficial? Tremendo, ¿no? Y Jesús le dice, ustedes están interpretando mal las Escrituras, porque allá no habrá casamiento. ¿No? Después le dicen, tú que eres un hombre de 33 años, ¿cómo dices que conoces a Abraham? Abraham es mucho mayor que tú. ¿Pero acaso no habéis leído la Escritura? Dice Jesús, ¿no? Dios no es un Dios de muertos. Abraham está vivo. Yo lo conozco. Ya ahí quisieron apedrear. Por blasfemia, porque querían apedrear. Y dice que se escapó, pues, ¿no? Entonces, todas esas cosas aprendemos de Jesús. Será manso, pero tampoco es menso, ¿no? Tenemos que aprender de Jesús. Astuto como la serpiente, manso como la paloma. Todas esas cosas no encontramos en la enseñanza de Jesús. Entonces, respetar la diferencia, Él nos enseña eso. Por otro lado, aprender a reconocer nuestros errores. Y eso nosotros tenemos que aprender. Una persona que no quiere reconocer sus errores es porque todavía no está maduro. Una persona que aprende a reconocer sus errores está tratando de moldear su carácter. Es el ABC del carácter del cristiano. Recién va a aprender a madurar. Recién. Ese es el ABC. Entonces, cuando una persona reconoce sus errores, pero qué difícil es a veces decir, bueno, me equivoqué, te pido disculpas. ¡Wow! Eso no le sale. Se hace un nudo en su garganta. No le sale. Menos decir, perdóname. Bueno, me equivoqué, perdóname. No va a volver a pasar. Eso es bien difícil para las personas que están llenos de orgullo, de soberbia. Para eso nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Hay muchas cosas que aprender. Entonces, la humildad del cristiano, hermanos, la humildad del cristiano tiene que ver en 3 factores básicos. De los 2 se dispersa todo. Uno, tenemos que saber que tenemos una cabeza. El cristiano, el humilde, va a entender que tiene una autoridad sobre él y que él tiene que estar sujeto a esa autoridad. Amén. Ese es el principio básico, hermano. Jesucristo supo quién es su cabeza, su Padre. Pues nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que entender claramente, reconocer la autoridad de Dios. Amén. Ahí está básico, eso es todo. Reconocer la autoridad de Dios. B, reconocer a la autoridad puesta por Dios. Amén. Reconocer a la autoridad puesta por Dios. Dios ha puesto autoridades en la familia. Papá, mamá son las autoridades. Los hijos tienen que obedecer. Dios ha puesto así. Dios ha puesto alcaldes, ha puesto regidores, ha puesto comandantes, ha puesto congresistas, ha puesto presidentes. Hay que obedecer a las autoridades superiores.
ahí empieza todo. Dios ha puesto un pastor en la iglesia, gloria a Dios. Hay autoridades eclesiásticas, hay líderes, hay asesores de pastores, hay asistente pastoral, hay que obedecer a los ancianos, a los diáconos. Entonces, todo eso tiene que ver con principios de autoridad. Entonces, hay que reconocer que hay una autoridad superior y esto nos enseña el oficial de Capernaum, el centurión. Yo soy un hombre de autoridad, que tengo una autoridad sobre mí. Yo también puedo decirles a estos hombres que vayan y vengan. Señor, tú también tienes autoridad. Solamente di la palabra y mi enfermo y mi criado sanará, porque tú tienes autoridad sobre esos espíritus malos de enfermos. Jesús se quedó sorprendido. Entonces, tenemos que entender la autoridad divina. Por otro lado, el otro factor, principio, es vivir en obediencia a Dios. Amén. Sin obediencia a esa autoridad, estamos mal. El fruto de la humildad es la obediencia. Estamos avanzando un poquito. El fruto de la humildad es la obediencia. Hemos hablado 9 frutos ya del Espíritu Santo. El creyente tiene que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir? Lleno de los 9 frutos del Espíritu Santo. Tiene que tener amor. Dice bien claro la palabra. ¿De qué vale que eres un gran hombre espiritual que habla lenguas angelicales, echa fuera a los demonios y no tiene amor? De nada sirve. Bla, 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 nada más. De nada sirve. Así dice la Escritura. Entonces tenemos que aprender mucho. Bastante tenemos que aprender. La otra cosa que tenemos que entender es que cuando un cristiano aprende a someterse a Dios, es decir, aceptar la voluntad de Dios, no mi voluntad, no lo que yo quiero, no de lo que yo pienso, porque el pensamiento del hombre parece ser derecho, pero al final es camino de muerte. Así dice la Escritura, tenemos que aprender. Entonces, nosotros tenemos que aprender que nuestra sabiduría puede ser muy buena, pero es limitada. Tenemos que aprender de la sabiduría de Dios. Entonces, someterse a su voluntad. Y para eso tenemos nosotros que aprender cuál es la voluntad de Dios. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? Hay bastante que aprender. La voluntad de Dios está aquí está todo lo que dice Jesucristo, lo que dice el Señor, su voluntad, tenemos que obedecer. ¿Qué dice? Obedecer. Los 10 mandamientos están acá. No matarás, no hurtarás, todo está aquí. Tenemos que obedecer. Son principios de autoridad que tenemos que nosotros aprender. Entonces, si nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios, estamos rebelándonos contra la voluntad de Dios. Y Dios no quiere eso. Estaríamos rebelándonos contra Dios mismo, contra el diseño original de Dios. Nosotros tenemos que volver al diseño original de Dios. Someterse a Dios. Hay un texto bien bonito, bien claro. Someterse a Dios, resistir al diablo y él huirá de vos. Bien, ya hemos aprendido cuál es el carácter de Dios, el carácter de Jesucristo, el carácter del Espíritu Santo y hábitos que nos pueden ayudar. Hay varias cosas que nos pueden ayudar a nosotros a que podamos moldear nuestro carácter. Solamente para dar un breve resumen, el próximo miércoles de repente lo vamos a ampliar. Un hábito diario es, por ejemplo, leer la Biblia todos los días. ¿Amén? Un hábito diario es orar temprano, orar todos los días, antes de ir a trabajar, orar un momentito, 5 minutos, orar, hacer tu devocional. Eso
es un hábito que usted tiene que adquirir. Si usted no puede hacerlo al comienzo, va a ser un poco difícil, pero usted tiene que persistir. Si usted logra hacer eso por 21 días, se va a convertir en un hábito. Después como que le falta algo. Extraña leer, extraña orar. Ya ha cumplido 21 días. Bueno, es algo profético. Bueno, también 7 días, 21 días, ¿de acuerdo? ¿La lectura de la palabra de Dios es un hábito bueno? Por supuesto que sí. Tenemos que leerlo poco a poco. Eso te va a ayudar a tu manera de pensar. Levantarse temprano es un buen hábito, hermanos. Esas cosas tenemos que hacer, ¿verdad? Rápidamente en casa usted puede tener varios hábitos. Limpiar, hacer el aseo, acostumbrarse a lavar su ropa, a acomodar su ropa, acomodar su cuarto, etcétera, etcétera. Hay bastantes cosas que aprender en cuanto a hábitos buenos. Tender la cama, ¿por qué no? Lo primero que usted tiene que hacer es eso, hacer que sus hijos o sus nietos aprendan. En la iglesia hay varios hábitos que aprender. Venir temprano es uno de ellos, ¿verdad? A la hora, esa es una de las cosas que tenemos que aprender, que tenemos deficiencias, sí, tenemos mucha deficiencia. ¿Por qué no podemos venir de repente un día a hacer el aseo? ¿Por qué no? Una vez hemos hecho varias veces hemos hecho eso. No solamente aseo de limpieza física, sino también espiritual. Bien, y otra cosa más, en la comunidad usted puede también tener varios accesos de hacer varios hábitos. Por ejemplo, barrer el frontis de su casa. Pero hay personas que yo conozco que tienen vergüenza de agarrar la escoba y barrer su frontis de su casa. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir mi vecino, mi vecina? ¿Qué va a hacer? Y de repente me va a decir, ajá, y así te quería ver. ¡Wow, qué vergüenza! Tenemos que aprender. Bien, ahí nos quedamos. El próximo miércoles vamos a continuar y aprendiendo el carácter de Cristo. Vamos a dar lugar a las preguntas. Vamos a dar lugar a algunas cosas que de repente puedan preguntar. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. La gracia del Señor siga obrando.